Como habíamos dicho, esta es la conclusión de la primera carta del apóstol Juan. Y el día de hoy vamos a decir una expresión que el apóstol Juan la dice con mucho énfasis al final, con mucho cariño también, pero lo queremos decir así: cuidado con la idolatría. Cuidado con la idolatría. Y cuando pensamos en idolatría, a veces estamos pensando en un pecado que quizá no nos corresponde a nosotros, porque estamos pensando en los ídolos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, cuando algunos reyes permitieron que en el altar del Señor, que en el templo del Señor se levanten ídolos de otros pueblos paganos. O quizá estamos pensando en aquellos ídolos de mármol, ¿verdad? Que se fabricaron hace muchos años atrás en algunas de las ciudades romanas, cuando pues el Imperio Romano dominaba básicamente el mundo. Pero hay gente que ha tenido la oportunidad de viajar a varias ciudades antiguas del Nuevo Testamento y ellos testifican que todavía en el día de hoy se puede apreciar por todos lados una enorme cantidad de estatuas, de imágenes, de ídolos. Y aunque de alguna manera todas estas cosas representan el arte y la cultura de aquellos días, de aquellos tiempos donde pues habían escultores muy habilidosos para hacer estas cosas, en los días de los apóstoles no eran solamente obras de arte. Los gentiles adoraban a estos ídolos. Los gentiles, los paganos, rendían tributo a estas imágenes. Ellos habían puesto su confianza en estas cosas. De manera que ellos celebraban rituales en honor a sus nombres, y cuando hacían estas cosas no estaban fingiendo confiar en estos ídolos y en estas imágenes, lo hacían en serio. Es decir, por medio de esta adoración ellos invocaban prosperidad, invocaban riquezas, invocaban protección, invocaban seguridad y muchas otras cosas. De manera que si reflexionamos en todas las prácticas idolátricas que ellos tenían, hermanos, claramente podremos ver toda la ruina espiritual en la que vivían estas civilizaciones. Nosotros podemos ver cuál era su vida espiritual por medio de estas cosas y estas prácticas. Dice un autor con respecto a este asunto, escuche lo que dice: ¿cómo es posible que una persona racional, pensante, pueda llegar a creer que una estatua de mármol hecha con sus propias manos pueda ser digna de su adoración y de su confianza? Es decir, ¿en qué cabeza una persona podría confiar en algo que fue hecho por sí misma? O que fue hecho por un compañero, o que fue hecho por algún artesano. No hay lógica en esto. Ellos hacen sus ídolos, como dice el profeta Isaías, y luego los adoran como si fueran dioses de verdad. Eso es completamente absurdo, dice. Eso es, hermanos, de lo que el apóstol Juan, en esta conclusión de su carta, nos va a advertir. Cuidado con la idolatría. Cuidado con la idolatría. Quisiera que abramos nuestras Biblias en la porción que hemos dado lectura, primera de Juan capítulo 5, versículos del 18 hasta el final.
Y la primera lección que vamos a compartir en esta mañana es que existe una relación directa. Existe una relación muy, pero muy estrecha entre la práctica recurrente de un pecado y la idolatría. Solo para que se dé cuenta que no estamos tan lejos de cometer ese pecado. Y quisiera repetir el primer encabezado de nuestro mensaje. Existe una relación muy estrecha, muy directa entre la práctica recurrente de un pecado y la idolatría. Yo digo, ¿cuántos de nosotros a veces nos vemos cayendo en el mismo pecado una y otra vez? No siempre es el mismo pecado con todos, porque alguien podría decir, sí, pero el pecado de él no es el mío, o tu pecado no es el mío. Pero en algún momento nos vamos a dar cuenta que podemos estar teniendo ciclos de práctica de pecado. Y esto tiene que ver con algo que nuestro corazón está rindiendo culto. Y que no es Dios, por supuesto. Todo aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Y eso es lo que el apóstol Juan nos va a decir en el versículo 18. Mire lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, no se deleita en el pecado. No vive para revolcarse en un pecado que Dios aborrece y que Dios directamente en su palabra nos advierte de no vivir en eso. Por eso, el que ha nacido de nuevo no tiene este deseo de vivir para el pecado. Es verdad que luchamos con el pecado, luchamos porque tenemos una carne de muerte, un cuerpo de muerte, dice el apóstol Pablo, y esto no nos permite a nosotros vivir tranquilos. Siempre vamos a estar pendientes de las acechanzas de Satanás, pendientes de las acechanzas del enemigo. Ahora, ¿por qué no practica el pecado? ¿Y por qué es capaz de vivir en libre adoración a Dios? Cuando nosotros éramos de este siglo, de este mundo, la Biblia dice que nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, Él se dio por nosotros para hacernos libres de esta condición. Por eso Dios nos guarda de vivir bajo las fuerzas del reino de las tinieblas, según lo que dice aquí el versículo 18. Sin embargo, Dios ha creado al ser humano para que seamos adoradores por excelencia. Es decir, una tendencia que tiene el ser humano es ser adorador desde el vientre de su madre. Nadie nos tiene que enseñar a adorar porque nosotros mismos somos una máquina de adoración. Y siempre estamos adorando algo. El problema está cuando Dios no está en el centro de nuestra adoración. Y si Dios no está en el centro de nuestra adoración, nos vamos a encontrar adorando otra cosa. Pero ninguno de nosotros puede escaparse de adorar algo. Si yo no adoro al Señor, entonces estoy adorando a un ídolo, cualquiera que éste sea. Por eso existe una relación directa entre la práctica recurrente de un pecado y la idolatría. Si yo me veo que estoy pecando continuamente con la ira, por ejemplo, o si yo me veo que estoy pecando continuamente con la inmoralidad, si yo me veo que estoy pecando continuamente con un deseo
Y este deseo puede ser cualquier tipo de deseo, quizá el deseo de un mayor respeto, ¿no? A veces los esposos queremos que las esposas nos respeten, y el respeto, y nos aferramos a estos deseos. Eso es lo que enseña la Biblia, que la esposa debe respetar a su esposo, pero el problema está cuando el esposo tiene una obsesión por el respeto de su esposa antes que él buscar dar gloria al Señor con su propio testimonio y su propia vida. De la misma forma, las esposas tienen un deseo obsesivo, compulsivo por el amor de sus esposos, antes que ellas vivir satisfechas buscando la gloria para su Señor. Entonces pueden a veces ser deseos buenos, el deseo de respeto, el deseo de amor, el deseo de quizás crecer en mi carrera profesional. Pero el problema está, hermanos, cuando estos deseos se vuelven el centro de nuestra tranquilidad, el centro de nuestra paz. Si no lo tengo, entonces estoy ofuscado, estoy insatisfecho, ya no disfruto la vida que Dios me ha dado, ni mi relación con Dios. Porque solamente estoy pensando en esto. No, lo que pasa es que mi esposa no es cariñosa y estamos que no es cariñosa y no es cariñosa. Y seguimos así y nos enfocamos más en esas cosas como si el centro de todo fuéramos nosotros. Miren ustedes, cuando Dios no es el centro de nuestra adoración, otra cosa inevitablemente va a venir a ocupar ese lugar. Inevitablemente empezaremos a adorar lo que no debemos. Un escritor del siglo XIX en Inglaterra, de apellido Chesterton, decía lo siguiente con respecto a esto: cuando dejamos de adorar a Dios, no nos quedamos sin adorar nada. Comenzamos a adorar cualquier otra cosa. Miren ustedes, cuando dejamos, dice, de adorar a Dios, no nos quedamos sin adorar nada. Comenzamos a adorar cualquier otra cosa. ¿Se dan cuenta? No hay un estado intermedio, central, equilibrado, donde podamos decir, ahorita estamos entonces, no adoro a Dios, pero tampoco estoy adorando a Satanás, así que estoy tranquilo. No. En el momento que tú dejas tu relación con Dios rezagada, en el momento que dejamos nuestra adoración al Señor por medio de una conducta que busque agradarle, empezamos a adorar otras cosas. Mire lo que dice la segunda parte del verso 18. En Primera de Juan capítulo 5. Dice así: pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice? Le guarda y el maligno no le toca. Mis amados hermanos, el maligno ya no tiene ninguna potestad sobre los hijos de Dios. Podemos sentirnos tentados, podemos a veces fallar, podemos a veces pecar. Recuerden que Primera de Juan asume que nosotros como hijos de Dios pecamos. Es decir, no hay cristiano que no peque. Seguimos pecando. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ya el maligno no tiene esa potestad sobre los hijos de Dios. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad ¿de qué? De las tinieblas y
trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, Satanás ya no tiene la potestad de, como dicen por ahí, hay que confesar liberación. Nosotros debemos entender, hermanos, que nuestra vida no está en las manos de Satanás. Nuestra salud no está en las manos de Satanás. Nuestras finanzas no están en las manos de Satanás. Están en las manos del Señor. Pero a pesar de esto, hermanos, debemos entender que en el momento en que nosotros descuidamos nuestro tiempo de adoración a Dios y dejamos de luchar con los ídolos de nuestro corazón, vamos a volver a caer en ese pecado que no queríamos caer. Aquellos que no conocen al Señor están esclavizados por el pecado, están esclavizados por Satanás. Pero los que conocemos al Señor tenemos una lucha diaria, y esa lucha radica en mantenernos constantemente unidos a nuestra comunión con Dios. Porque si yo dejo mi comunión con Dios y dejo mi adoración a Dios, inmediatamente voy a caer en adorar otra cosa. Por eso estamos diciendo que en el momento que descuidamos nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo de adoración a Dios, y dejamos de luchar con los ídolos que tenemos en el corazón, empezaremos un nuevo tiempo de adoración a otra cosa, y poco a poco nos veremos más como aquello a lo que estamos adorando. Poco a poco vamos a lucir así. Qué pena que a veces los creyentes sean reconocidos con ciertos atributos negativos. Ahí viene el hermano Juanito. Ese hermano sí que es murmurador, es cascarrabia. Pero ten cuidado con la hermana Pepita, porque es un poquito mentirosa. Ya algunas veces la hemos cogido en varias mentiras. ¿Se dan cuenta? Es triste, hermanos. O ten cuidado con este hermano, porque a veces los ojos se le van. La otra vez lo vi que él no se dio cuenta que yo lo estaba viendo. Y lo vi cuando pasó una chica, se le fueron los ojos hasta por allá. Hermanos, debemos tener cuidado, porque siempre esta lucha constante nos va a exigir permanecer en Dios para no vivir en el pecado. Por eso el apóstol Juan está haciendo este énfasis. El maligno no le toca porque el Señor le guarda, pero está en nosotros pelear diariamente la batalla de la fe. Abrir nuestras Biblias, doblar nuestras rodillas y echar delante del Señor nuestros deseos, a veces no cumplidos. ¿Por qué no vamos delante del Señor y le decimos: Señor, yo tengo un deseo obsesivo, compulsivo por respeto, yo este deseo lo entrego a ti? Porque me enojo, porque estoy insatisfecho, porque tengo peleas constantes y conflictos constantes a causa de esto. ¿O por qué no vamos al Señor y decirle: Señor, yo tengo un deseo obsesivo, compulsivo, porque me amen? Este deseo yo lo entrego a ti. Yo sé que tú me has amado y tu amor es suficiente para mí. Y a causa de eso quiero seguir adelante disfrutando de mi relación contigo. Mis amados hermanos, existe una relación directa entre la práctica recurrente de un pecado y la idolatría. Si estamos cayendo recurrentemente en una actitud,
en un pecado, estamos idolatrando algo. Por otro lado, el mundo entero vive en una continua decadencia espiritual, adorando a los ídolos de su corazón. Mire lo que dice el versículo 19. La primera parte dice: sabemos que somos de Dios. Somos de Dios. Es decir, hay una convicción que viene del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, en cada creyente, de que no somos de este mundo y de que le pertenecemos al Señor. Pero el mundo que no conoce a Cristo, el mundo que rechaza al Señor, vive en una continua decadencia espiritual. Vive constantemente adorando a los ídolos de su corazón. Pero gracias a Dios tenemos este gozo, esta seguridad. Cuando tomamos la Santa Cena, nosotros no estamos restringiendo a la gente quiénes deben cenar y quiénes no deben cenar. Simplemente lo que le decimos: si usted tiene la convicción de que usted es un hijo de Dios o de que usted es una hija de Dios, y esta convicción, dice la palabra, que viene por medio del Espíritu, entonces puede cenar. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 16. Abra su Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 16. Esta es nuestra seguridad. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Cuando nosotros somos hijos de Dios, el Espíritu Santo mismo nos da la seguridad, nos da la confianza de que somos sus hijos, incluso cuando estamos rebeldes con Dios. Y uno sabe que tiene que pedir perdón al Señor porque uno es un hijo de Dios. Y uno sabe que aunque luche con esa circunstancia, tiene que volver al Señor porque tenemos esta convicción y tenemos este testimonio del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, el día de hoy estamos quizá aferrándonos a algún pecado, pero sabemos que somos hijos de Dios y por esa causa tenemos que dejar ese pecado? ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir así? Si el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que tú eres un verdadero hijo de Dios. Pero no, yo todavía quiero seguir resentido porque lo que me hizo no me lo puedo olvidar tan rápido. Pero el Espíritu Santo también te da testimonio de que tú eres su hijo y que tienes que soltar aquella actitud, tienes que soltar aquel pecado, ¿no? Vamos a la parte B del versículo 19. Mire lo que dice: el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 5, verso 19, la parte B. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero sabe que no puede vivir para Dios porque Satanás es el que los guía a hacer lo malo. El mundo lo sabe. Hay algunos que no lo pueden ver, que no reconocen que es Satanás mismo el que los guía a hacer cosas malas. Hay otros que sí lo reconocen, son un poquito quizás más sinceros, y lo que dicen es: yo sé que soy un diablo. El diablo dice: no me deja. La vez pasada, una persona a quien varias veces le he testificado de la palabra del Señor,
Me dice, hermano, estaba a punto, así me dice, hermano, él me dice hermano, ¿no? Hermano, estaba a punto de ver uno de los videos que tú subes a YouTube. Y estaba comenzando, pero en eso el diablo vino y algo pasó y me estorbó para que no siga mirando la predicación tuya. Y me dijo, al principio tú decías, el día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, tal como sabemos decir, pero luego de eso algo pasó y no pude seguir. Y el diablo me estorbó. Mis amados hermanos, el mundo entero sabe que no puede vivir para Dios porque está bajo el control de Satanás. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2. Vamos al libro de Efesios capítulo 2. Mire lo que dice el verso 1 y 2. Abramos nuestras Biblias. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, ¿cómo? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al, ¿qué cosa? Al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es Satanás operando en el mundo. De forma que, hermanos, nosotros tenemos esta convicción. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. La segunda enseñanza que obtenemos de este pasaje que estamos estudiando es que el Hijo de Dios ha venido para destruir las obras del maligno en el mundo. Es por medio del Hijo de Dios que, hermanos, nosotros tenemos libertad de las obras del maligno en el mundo. Por eso dice el versículo 20 que Él nos ha dado entendimiento para ver lo que antes no podíamos. El mundo no puede ver lo que Dios ha hecho para que podamos ser libres de Satanás. Pero dice el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué cosa? Entendimiento para conocer al que es verdadero. No teníamos ese entendimiento antes que el Señor se haya acercado a nuestras vidas. Antes que Él haya resplandecido con su luz en nuestros corazones. Ni siquiera los apóstoles a veces entendían o podían comprender las verdades que Jesús decía. Imagínense, ellos caminando a su lado todo el tiempo. Mire lo que dice Lucas 24, versículo 44. Lucas 24, verso 44. Dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesús. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Miren ustedes, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El día que el Señor, hermanos, abrió nuestro entendimiento, pudimos ver que estábamos en una tremenda ruina, en una tremenda miseria, y lo único que pudimos hacer es clamar al Señor por misericordia. Queridos hermanos, debemos recordar una vez más que el propósito de esta carta de Primera de Juan capítulo 5, y no nos olvidemos, es producir certidumbre en el corazón de la iglesia. Producir certidumbre en nuestros corazones para afianzarnos en las verdades del Evangelio. Para afianzarnos en las cosas que nosotros hemos creído por medio del entendimiento que Dios ha producido en nuestros corazones. Para ver lo que antes no podíamos. Debemos entender una cosa muy importante, que fue el mismo Hijo de Dios quien nos ha abierto los ojos. Es el mismo Hijo de Dios por medio de la predicación del Evangelio que ha abierto nuestros oídos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Antes de venir al Señor teníamos tapados los oídos. El oír es posible por medio de escuchar la palabra de Dios. Es gracias a que Cristo es Dios que tenemos libertad y vida eterna. Mire lo que dice el versículo 20, la siguiente parte. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, ¿qué cosa? El verdadero Dios. ¿Cuánta gente todavía tiene dudas de que Cristo es Dios? Y eso hemos estado predicando en toda esta carta. Este es el verdadero Dios. Juan no lo puede decir de una manera más clara. Pero ¿saben por qué hay mucha gente todavía que duda y de hecho no creen que Cristo es Dios? Porque su entendimiento todavía está entenebrecido. Su entendimiento está todavía incapaz de aceptar la palabra de Dios tal como ella se revela a la gente. Y puede ser, hermanos, que esté allí escrito, puede ser que esté claro, pero ellos no lo pueden ver, y ese es nuestro gozo, de que pudimos nosotros, por medio de la obra sobrenatural de Cristo en nuestras vidas, ver a Jesús, ver a Cristo y ver todo lo que Él nos ha enseñado aquí. Es gracias a que Cristo es Dios, hermanos, que tenemos libertad y vida eterna. ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? Como decíamos al principio, es incoherente que una persona pueda poner su confianza en un ídolo. Así como es descabellado pensar que una persona puede pensar que un ídolo de madera, un ídolo de mármol, un ídolo de barro puede hacer algo por él, también sería incoherente, sería descabellado. No tiene sentido el poner nuestra confianza en otro como nosotros, que es falible, que puede mentir, que el día que muera se desapareció de nuestra vista y nada más podremos hacer con él. Es por eso que tenemos esta esperanza de que Jesús es Dios. Y es gracias a esto que tenemos libertad
verdadera y vida eterna. Queridos hermanos, si Jesús no fuera Dios, entonces es vana nuestra fe. Si Jesús no fuera Dios, hermanos, entonces no tenemos nada que hacer aquí. Es vana nuestra esperanza de tener vida eterna. Estamos condenados. Por eso, 1 Corintios 15, 17, el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, como ustedes piensan, porque había un grupo que no creía en la resurrección, tampoco creían que Cristo había resucitado, imagínense, los apóstoles lidiando con problemas doctrinales en las distintas ciudades. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, entonces Cristo no es Dios. Porque solamente un hombre común y mortal muere y se queda allí. No va a resucitar. Y si Cristo es simplemente un hombre común y mortal, entonces nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados, dice. Mire lo que dice el versículo 20 al final. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios. Durante la semana estamos teniendo el gozo de estudiar los salmos de martes a viernes. Y nos hemos dado cuenta que muchas de las declaraciones que hace Jehová sobre sí mismo, Jehová es mi pastor, Jehová es mi luz, también las hace el Señor Jesucristo. No solamente en los salmos, también por los profetas. En Isaías, Jehová dice que Él es el primero y el último. Él es el alfa y el omega. Y en Apocalipsis, ¿saben quién dice que Él es el primero y el último, el alfa y el omega? Es Jesús. Hermanos, si Jesús no fuera Dios, nosotros no podríamos confiar en Él. Es importante. Mire lo que dice el versículo 21. Hijitos, guardaos, ¿de qué? De los ídolos. Amén. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué el apóstol Juan le dice a una iglesia, a un grupo de sus hermanos, que tenga cuidado con los ídolos? Si se supone que ellos son hijos de Dios, si se supone que ellos han nacido de nuevo, Él les advierte y les dice, tengamos cuidado con esto, que va a tocar todos los días a la puerta de tu corazón para que no adores al Señor y te adores a ti mismo. Y adores a tus pecados y adores a tus deseos. Mis amados hermanos, tenemos una lucha constante de no inclinarnos a los ídolos. Vivir para la gloria de nuestro Señor nos exige volver a poner a Dios en el centro de nuestra adoración. Y eso nos va a traer mayor paz, mayor satisfacción de nuestra familia, mayor satisfacción de mi esposo o mayor satisfacción de mi esposa. Vivir para la gloria de Dios quita el foco de mí. Y no estamos esperando nada de nadie. Estamos confiando en el Señor, en el proceso que Él tiene con nuestra familia. Porque nuestra familia no va a ser perfecta. Vamos a tener algún desacuerdo, algún conflicto. Pero vivir para la gloria de Dios, vivir poniendo al Señor en el centro de nuestra adoración, hermanos, nos llama a arrepentirnos de nuestros ídolos.
Nos llama a arrepentirnos de ponerlos a ellos en el centro de nuestras vidas. Y básicamente este es el llamado de Juan, hijitos guardados de los ídolos. Es el llamado que hace Dios a toda su iglesia. Lo hace tanto en el Antiguo Testamento con su pueblo Israel y lo hace en el Nuevo Testamento con su iglesia. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Versículo 2, mira la petición que le hace el Señor a esta iglesia ortodoxa. Una iglesia que predicaba la doctrina. Una iglesia que había hecho todo bien. Una iglesia que su liturgia era inigualable. Mire lo que le dice. Una iglesia que había trabajado durísimo. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras. Aquí está hablando Jesús. Y tú, arduo trabajo y paciencia. Una iglesia trabajadora, eran hormiguitas. Y que no puedes soportar ¿a quiénes? A los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. A una iglesia que estudiaba la Biblia a diestra y a siniestra. Una iglesia que se sabía la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Y has sufrido y has tenido paciencia. ¿Y qué dice? Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hicieron muchas campañas, hicieron brigadas médicas. Pero tengo contra ti una cosa. Miren lo que le recrimina. Una iglesia completa. ¿Qué le podría recriminar el Señor a esa iglesia? Tengo contra ti una cosa. Que has, ¿qué cosa? Dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has trabajado mucho, has estudiado mucho la Biblia, asististe a todos los estudios bíblicos, fuiste parte del crecimiento de esa iglesia, pero has dejado tu primer amor hacia mí, hacia tu Dios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y qué. Y arrepiéntete. Mira el llamado del Señor. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Miren ustedes, hermanos, podemos hacer muchas cosas en la obra del Señor. Podemos hacer muchas campañas evangelísticas, campañas de ayuda a la comunidad. Podemos seguir mejorando el templo, podemos ver otros arreglos más y seguir creciendo, hermanos. Podemos seguir creciendo en membresía, pero el Señor tenía algo contra esa iglesia y era que había dejado su primer amor al Señor. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Porque a veces nos centramos más en trabajar, en hacer y no en ser. Permítame hacerle una pregunta y con esto terminamos. ¿Quién de nosotros, teniendo una fuente segura de agua, quién de nosotros, teniendo ahí una fuente segura de agua que brota agua limpia, abundante, empezaría a buscar agua a kilómetros de distancia? ¿Quién de nosotros tenía una fuente segura de agua limpia, cristalina, fresca,
allí a la mano. Teniendo eso allí, iría a buscar agua a kilómetros de distancia. Es incoherente. Eso es lo que les recrimina el Señor. ¿Cuándo yo no estuve con ustedes? ¿Cuándo mi gracia no estuvo para ustedes? Que me dejaron a mí. Que preferiste más el amor de los hombres que el amor que yo te di. Que preferiste más el respeto de este mundo que el amor y la gracia con la que te redimí y te rescaté. Y dejamos al Señor teniéndolo cerca, a la mano. Eso es básicamente lo que Dios le recrimina a Israel. Mire lo que dice Jeremías 2:12. El Señor hablando entristecido por este pueblo. Jeremías 2:12 dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos de lo que voy a decir. Espántense y horrorícense, creación mía, de lo que les voy a decir en este día. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Miren, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ellos despreciaron la fuente de agua viva por ir a construir sus propios pozos con hueco, con fuga. Cisternas rotas que no retenían agua. Al comenzar esta mañana cantamos un himno que dice: Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Carlito, ayúdame con el piano. Te confiesa sus delitos mi contrito corazón. Oye, oh Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Tu bondad será la historia que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi querer. Oh, qué gozo encuentro en Cristo. Cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y su amor, mi amor será. Queridos hermanos, el Señor en este día nos hace un llamado al arrepentimiento, a regresar a nuestro primer amor. A dejar de poner en el centro otra cosa como objeto de adoración antes que a nuestro Señor. Si hay algo en nuestros corazones que debemos sacarlo de ese lugar que le corresponde al Señor, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a dejar de aferrarnos a aquello que tanto nos hace mal. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a dejar de aferrarnos a aquellos deseos obsesivos y compulsivos
porque nosotros seamos el centro de este mundo y que sea el Señor glorificado. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por este tiempo precioso que nos dejas mirar estas cosas en tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos enseña, oh Dios, que hay una relación directa entre practicar el pecado, hacer cosas que no te desagradan, con la idolatría. Si hemos estado viviendo alejados de ti, si hemos estado viviendo alejados, Señor, de tu palabra, es porque estamos adorando y tenemos ídolos en nuestra vida. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ponerte a ti siempre en el centro de todo lo que, Señor, tú nos has hecho para adorarte a ti, para que nuestra adoración solamente sea ante ti. Yo te ruego por las familias en esta mañana, Señor, que están luchando, que tienen conflictos constantes a causa, oh Dios, de deseos que quizás no son malos, pero cuando estos deseos, Señor, son el centro de nuestra vida, empezamos a dejar de adorarte a ti para querer, Señor, sentir respeto o amor o quizá otras cosas. Tú eres nuestra satisfacción. Nuestro corazón se satisface plenamente en ti. Y aunque en este mundo no tengamos todo lo que quisiéramos, Señor, nuestra alma se satisface plenamente en tu presencia. Ayúdanos, Padre, a no alejarnos de nuestra comunión contigo, a no alejarnos de nuestro tiempo contigo en tu palabra, a no alejarnos de nuestro tiempo contigo, Señor, en la oración. Permítenos cada día conocerte más y ser cada vez más transformados por ti. Te necesitamos, Señor. Atiende, Señor, a mis hermanos. Tú eres nuestro pastor, Señor. Tú eres el buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú conoces, Señor, cada situación que sucede en la casa, en nuestros hogares, Señor. Tú eres el que nos pastorea, Señor. Tú eres nuestro descanso. Tú eres el primero a quien queremos acudir, Señor. Guíanos en todo tiempo. Que tu alabanza, Señor, esté continuamente en nuestros corazones. Que el gozo que tú nos has dado no se pierda, oh Dios, a causa de dejar de mirarte a ti. Te pedimos, Señor, que nos esfuerces y nos ayudes en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén.